Audio, coronel, si nos está receptando usted. No tenemos receptividad de su parte. Con No le tranquilidad. escuchamos, son Ya las vamos 8 de la mañana con 38 minutos. Ahí está. Debe estar muteado el audio del Buenos generador. días. Ahora Ahí está. sí, Bueno, ahí sí. ok, perdón. Muy buenos días con todos los eh, televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por su gentil invitación. Para algunos patriotas y para algunos conceptos pareciese que observan que quiere un poco desde cierto estamento ningunear, un tanto no valorar las grandes acciones que nuestras Fuerzas Armadas han hecho a través de la historia, las que pueden hacer ahora y traer pues fuerzas extranjeras para que combatan por nuestros soldados o por nosotros sería una circunstancia, pero más allá de aquello, yo creo que siempre ha habido esa colaboración internacional. Yo he observado a través de los años aquello. ¿Qué mismo significa esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué concepto tiene usted? Y también el día de ayer nuestras Fuerzas Armadas emitieron un comunicado muy importante. Gracias, Lucho, por la pregunta. Un buen día para ti. Con relación al tema, primero es necesario manifestar que es importante este nivel de cooperación internacional en virtud de que las instituciones están siendo desbordadas al momento por el crimen organizado. Pero no es justificable bajo ningún concepto y esto puede crear o generar ciertos malestares internos, tanto en el ejército como en la policía. El decirles que van a venirles dando a hacer su trabajo no creo que sea una buena estrategia. ¿A qué va orientado esta cooperación internacional de fuerzas militares que está hablando el presidente de la República? Primero hay que decir también, no hay una buena comunicación por parte del gobierno en el sentido de explicar detalladamente cuáles son los objetivos, los alcances de esta cooperación. No se ha dicho esa situación. Y esto genera que se dé en el contexto nacional diferentes interpretaciones. Se cree que estas fuerzas especiales, entre comillas, van a ingresar a territorio ecuatoriano a combatir el crimen organizado, a realizar allanamientos, a realizar persecuciones, a conformar parte de los equipos de estos sistemas de seguridad. No es así. Esas fuerzas especiales no van a actuar en territorio. Lo que harían, y trato de interpretar el criterio del presidente de la República, es tres cosas fundamentales, tal vez cuatro. La primera es dar un apoyo para la creación de los sistemas de inteligencia multidominio interagencial. Es algo que se necesita y que con el correísmo se desbarató el sistema de inteligencia y no se ha mejorado esa condición. Por lo tanto, pues es necesario integrar sistemas de inteligencia multidominio interagencial que permitan fusionar los elementos nacionales y también los internacionales para que el presidente de la República tenga los suficientes argumentos y la suficiente cantidad de información para tomar decisiones. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, a mi criterio, es el utilizar a estas fuerzas como grupos que pueden proporcionar una seguridad en los puertos por donde sale la mayor cantidad de droga y que es un punto vulnerable que tiene el Estado ecuatoriano. Eso tendría dos ventajas. La una, que serían ya directamente copartícipes con el Estado ecuatoriano de que no salga droga hacia los países a nivel global y estas fuerzas internacionales pues cooperarían directamente en eso, evitando que lleguen cargamentos de droga a sus mismos países de destino. Y el otro punto es que, con relación a este mismo, es que los diferentes grupos de terrorismo urbano catalogados por el presidente de la República o megabandas o bandas, pues no tendrían la capacidad de reclutamiento tan fácil como lo tienen al momento.
porque es gente completamente nueva, ajena al sector, no tienen un contacto directo con ellos y se les hace mucho más difícil el poder, pues, realizar un reclutamiento para continuar con sus actividades ilegales. El tercer elemento que veo que es importante es la cooperación en lo que es tecnología, equipamiento avanzado, capacitaciones especializadas, intercambio de información estratégica, pero sobre todo la interdicción marítima, interdicción fluvial e interdicción aérea. Son componentes que no disponemos de la información necesaria para que se puedan realizar esas capturas por parte del ejército ecuatoriano. Una fuerza para interdicción marítima colocada fuera de las 10 millas marítimas en mar internacional sería una ayuda formidable para la Fuerza Naval Ecuatoriana. Y de igual manera, desde ese mismo sector, información satelital e información radárica con relación a los desplazamientos y las trazas que vienen de avionetas que comienzan a ingresar todos los días en el litoral ecuatoriano, sería importante para la interdicción aérea que puede hacer la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Pero esos componentes son solo en el área de fortalecimiento de la capacidad operativa de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hay otro componente que, me imagino yo, se va a dar porque en las naciones o los países, cuando Colombia pidió en el Plan Colombia y la cooperación internacional se dio, pues los países exigieron que también se haga una capacitación a los operadores de justicia, donde jueces y fiscales eran entrenados para el combate contra el crimen organizado. Esto me parece que es importante porque ahí tenemos una debilidad tremenda en esta justicia ecuatoriana, que es una justicia que verdaderamente nos asombra. No sabemos si están a favor del crimen organizado o a favor de los ciudadanos. El tercer elemento es que podemos contar también con apoyo internacional para el manejo de los centros carcelarios, que son verdaderamente los centros de gravedad del sistema delictivo. Creo que esta capacitación o este apoyo internacional también se puede dar para lo que es el seguimiento y monitoreo de capitales. En definitiva, son varias aristas, pero lo que no es correcto es lo que se está pensando, que fuerzas militares de otro país van a entrar a hacer el trabajo de las fuerzas militares ecuatorianas o policiales. Eso no es lo correcto. Creo que va orientado en otro campo. Coronel, nosotros en el Comité Político de Noticias de esta estación discutíamos hace 3 días la entrevista para lograrla, tenerla con usted. Y en ese sentido, usted que ha tenido el control en su tiempo cuando era funcionario de control allí en nuestras sagradas Fuerzas Armadas, las cosas eran distintas. Las cosas andaban por otro camino. Nuestras Fuerzas Armadas realmente tenían el control y había una información efectiva de lo que se tenía que hacer y no hacer. En ese sentido, yo creo que si restauramos eso, no con aventureros, sino con personas que conozcan de esta situación. El problema es que creen que, y este gobierno lo cree así, yo tengo que decirlo con toda verticalidad, creen que el amiguito es el que funciona. Yo creo que aquí tiene que haber gente experimentada, no le estoy lanzando a usted tantos beneficios, pero usted los tiene, y en ese sentido yo creo que el tema va por otros lados. Sí hay un resentimiento al interior de las Fuerzas Armadas. Yo creo que el comunicado de ayer es una especie de decir, señores, sí, tanto a la izquierda como a la derecha dicen ellos hay que estar controlando todo esto, no se refiere a posición política, sino a los que están al lado de nosotros. Creo que no hay el servicio de inteligencia realmente que funcione. En los campos, por ejemplo, están allanando casas de propiedades donde la gente, mandado por los delincuentes, lógicamente, y no es que digo que las Fuerzas Armadas estén con los delincuentes, sino que el dateo se lo dan equivocado porque no hay un servicio de inteligencia previo. Por ejemplo, si hay una ganadería, hay una gran lechería, hay una gran piladora donde realmente hay bienes, de una u otra manera, pues tiene que haber guardias y tiene que haber controles. No, van a atacar eso y no atacan a los asaltantes que siguen matando y todo esto aquí. Mientras los asaltantes cogen sus armas, las tienen escondidas y solamente
la usan para, entre comillas, para el trabajo de ellos, que es delincuencial. Frente a eso, yo creo que la experiencia es fundamental, coronel Mario Pazmiño. Es correcto, comparto con usted, Lucho, el tema de que este país no se puede manejar en base a cuotas políticas, a los amigos de infancia u otras personas que no tienen la menor idea de cómo funciona el sistema, recién van a aprender. Y el país no necesita que vayan a aprender, necesita que vayan a ejecutar acciones. Por eso es que el país se transforma rápidamente en un país reactivo, donde el crimen organizado es el que marca la pauta de lo que se tiene que hacer en el país. Y las fuerzas militares o policiales y el gobierno reaccionan ante esta situación. Y eso claramente pues nos permite entrever que no tienen la menor idea de cómo manejar el sistema de inteligencia, porque el sistema de inteligencia es prospectivo, se adelanta. Le dice al presidente de la República, esto va a pasar, aquí hay que poner ciertas acciones, aquí hay que hacer este tipo de estrategias. Eso es lo que le dice un sistema de inteligencia profesional. Y esto pues indudablemente que desgasta y causa malestar en las Fuerzas Armadas porque están viendo que las operaciones que se están ejecutando, que se vienen ejecutando desde mucho tiempo atrás, pues no están generando los resultados del caso. Y no generan porque los sistemas de inteligencia a nivel nacional no tienen ni idea de por dónde está la pelotita, en otras palabras. Pero lo grave del tema es que el día de ayer existieron dos eventos que no se han promocionado mucho. Están medios tapiñados. El uno es los cambios que van a darse de esta semana a la próxima dentro de Fuerzas Armadas. Parece que van a salir algunos generales de las Fuerzas Armadas y de lo que se conoció el día de ayer en la noche, también parece que esta reestructuración se va a dar en la Policía Nacional, donde se habla ya de 10 generales que posiblemente van a salir de la institución y van a ser pues reemplazados por otro personal. Esto quiere decir que a puertas de un proceso electoral se están haciendo estas modificaciones, este tipo de cambios. Parece, de lo que entiendo yo, por la información que existe, hubo un intercambio de criterios de los cuales la cúpula policial no estuvo muy de acuerdo con el ministro del Interior. Gravísimo el tema, porque eso quiere decir que hay fraccionamientos al interior de las instituciones que no contribuyen en nada, señor presidente, no contribuyen en nada al conflicto armado interno, más bien debilitan la estabilidad de las instituciones y los liderazgos que tienen que manejarse para poder combatir a estas estructuras delictivas. 31 minutos, oyentes amables. Celebramos permanentemente, y decía nuestro director, la asertiva decisión de consultarle, de pedirle. Coronel Mario Pazmiño, con su experiencia, ex jefe de inteligencia del Ejército. Le acabo de escuchar puntual y claro, sin necesidad de mencionarlo usted, pero hay un dictamen constitucional, el 9-23 TI/24, sobre el tema puntual, acuerdos de cooperación Ecuador-Estados Unidos. Coronel Mario Pazmiño, que refresca, no sé si de pronto los actores de la sociedad, no todos deben de estar concentrados. Dice dos cosas puntuales. Dictaminar que el acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas no se encuentra incurso en el presupuesto del artículo 419 de la Constitución, por lo que para su ratificación no requiere aprobación legislativa. Segundo, ordenar que el acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América relativo a operaciones contra estas actividades ilícitas se devuelva al presidente de la República para que continúe con el trámite correspondiente. Enero del año 2024, estaba escuchándolo detenidamente. ¿Qué es lo que nos pasa en la sociedad ecuatoriana? ¿Queremos o no esclarecer las cosas? Y decía el abogado Almeida con tanta razón, la experiencia. Tenemos hombres y mujeres con tanta capacidad inobservados que nos puedan dar la ayuda que necesitamos como país, como sociedad. Coronel Mario Pazmiño.
Los acuerdos están ya firmados desde mucho tiempo atrás. Y esos tipos de acuerdos lo que están es determinando si estos niveles de cooperación que tienen que darse entre los países. Esto es sumamente importante y vital porque el país no tiene ni las capacidades ni los recursos para hacer frente a estas amenazas transnacionales. Pero recalco nuevamente sobre el tema que estamos discutiendo, conversando. Es necesario que exista una depuración de el gabinete del presidente de la República, porque estamos viendo que gran parte de ese gabinete no tiene la capacidad, no tiene el nivel de conocimiento sobre ciertos aspectos que son importantes para este conflicto armado interno y para la seguridad del país. Por lo tanto, sí es necesario que el presidente de la República recapacite. La conducción, como había dicho yo, del país no se asienta en las amistades ni tampoco en las cuotas políticas o favores políticos. Se asienta en la parte técnica, en la parte de especialización. Ahí es lo que se necesita, que esos ecuatorianos que se formaron en este país, pues vengan a contribuir directamente con la solución a los problemas que tenemos. Yo no creo que sean cuotas políticas, yo creo que serían cuotas de parceros, como dice cierta gente, ¿no? Amistades, que porque bueno, tú eres mi amigo, o eres mi pana y ya está ahí, tú eres mi edad, y yo, por ejemplo, pondero a usted y conozco su amplio conocimiento en esto de sostener al Estado ecuatoriano, ¿no? Mario Pazmiño, el coronel Richard Coronel, que en un momento determinado también lo sacaron y que estuvo peleando allí en el CENEPA como jefe de inteligencia en algún momento, después de usted, lógicamente, usted el más experimentado de todos y el más antiguo en términos generales, pero más allá de aquello, yo creo que esto es en serio, ¿no? Usted lo está haciendo en serio, pero no se puede jugar con esto, porque en un momento determinado quedamos como tontos los ecuatorianos y estamos quedando como tontos, cuando el problema no solamente es el narcotráfico, eso es una cuestión, para mí una cuestión más puntual. El problema es los secuestros, el problema es al interno que está viendo este tipo de cosas de las extorsiones, que es lo que más le molesta a la gente, ¿no? Es correcto, ¿no? Hay un incremento sostenido de lo que han sido los secuestros de express, los secuestros de oportunidad, lo que son las extorsiones. Gran parte de las diferentes empresas nacionales, casi yo diría en su totalidad, si no estoy mal, un 90-95% de las empresas nacionales han sido ya vacunadas o están siendo extorsionadas. Las alta dirigencia de estas organizaciones eh, eh, o empresas que están siendo afectadas no lo ponen o no lo sacan a la luz pública para evitar mayor escándalo sobre esta situación, pero es una realidad. Yo lo digo porque tengo contacto con gente en Guayaquil, en diferentes partes del país, en donde pues la mayoría de ellos siempre la consulta es por las extorsiones que están siendo permanentemente afectadas. Pero hay otra cosa que tampoco se le dice al país. Es cómo ha ido creciendo dos aspectos que me parecen preocupantes. El primero es el reclutamiento de menores. Nuestro país está poniendo la cabeza en Latinoamérica en el reclutamiento de menores, de chicos de 10 a 12 años, para utilizarlos en diferentes actividades delictivas. Una de ellas puede ser esta que estamos hablando en este momento, las vacunas, las extorsiones, pero la más grave, para utilizarlos de gatilleros. Esa es la una. El otro problema que veo que está en curso es el tema del fortalecimiento de estas organizaciones y el posicionamiento que han tomado, especialmente en ciertas áreas donde la explotación de la minería ilegal ha tomado otros rumbos. Por ejemplo, la presencia en ese triángulo de los límites provinciales de Sucumbíos, Napo y Orellana es algo que debería preocuparle al Estado ecuatoriano. Ahí ya no solo existen bandas
megabandas o microcarteles nacionales operando ahí para controlar esa parte, sino ya hay presencia de actores internacionales como Comando Bermelo a través de los comandos de la frontera, Ejército de Liberación Nacional más arribita en Buenos Aires, presencia del Tren de Aragua en el sector de Ponce Enríquez, por citar, o sea, esto se está comenzando a desbaratar internamente y estamos llegando a lo que ese semanario inglés de Economist manifestó hace algún tiempo atrás y que todos protestamos, incluido quien me está hablando. El país va camino rápidamente a lo que es un narcoestado y a lo que es un estado fallido. Hacia allá estamos caminando porque las acciones que se tienen que tomar no se están tomando porque las diferentes tipos de estrategias no están siendo aplicadas y esto pues le da una ventaja estratégica formidable al crimen organizado. Sí, para usted y yo y los que estamos aquí, que somos ciudadanos patriotas, eh, nos ruboriza la palabra narcoestado. No quisiéramos que nunca lleguemos allá. Un estado fallido es previo a eso y es todo inclusive, pero me refiero al todo de la comparación. Y en ese sentido yo creo, coronel, que hay que actuar ya más fuertemente, ¿no? Definitivamente, porque esto no puede ser de aventuras en aventuras y aventuras en aventuras. Cuando a nosotros sí nos importa la patria, ¿no? A usted que es un héroe de la patria, a muchísimos caballeros del silencio que están pues atrás de toda esta cuestión para poder enrumbar a la patria querida, definitivamente nos duele mucho, ¿no? Y en ese sentido, usted le podría aconsejar al gobierno que haga? Porque para ver si le llega esa nota al presidente de la República. Yo creo que la estrategia que se está aplicando es una estrategia errónea. Seguimos pensando que el tema de eh, los toques de queda, los estados de excepción, son la solución a un problema. Y no son la solución, más bien complican el escenario. Si sabemos que existen santuarios 187 a nivel nacional, pues entonces hagamos presencia disuasiva permanente en esos santuarios con la fuerza pública y nos quedemos en esos santuarios para evitar que estas organizaciones puedan seguir haciendo de las suyas en nuestros lugares. Segundo, tenemos la capacidad operativa para poder duplicar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es solo cuestión del presidente de la República que llame a la movilización en un conflicto armado, se llama a la movilización de las fuerzas de reserva, tanto del ejército como la policía. 35% aproximadamente de las fuerzas militares, de las fuerzas de seguridad, son administrativos o están en varias pegas que se llaman. Con esta fuerza de reservistas, reemplazaríamos esa cantidad de gente en los cuarteles para que se mantenga la parte administrativa y logística. Y por el otro lado, todo ese personal saldría a operar directamente, fortaleciendo las capacidades de operaciones que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Segundo, tercer elemento. Creo que es vital e importante lo que están haciendo al momento. Ir a territorio a ver la realidad de un país. Y desde esa realidad comenzar a generar políticas públicas que cambien el escenario nacional. La mejor forma de combatir al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia organizada, es con proyectos, programas sociales. Sociales, señores. Eso es lo que se tiene que hacer. Me dirán, sí, pero eso es a largo plazo. Claro que es a largo plazo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se ha demorado el crimen organizado en penetrarnos? 4 décadas. Y necesitaríamos 4 a 5 décadas para que esto se pueda revertir. Pero para eso necesitamos que exista una comunión de ideales entre toda la sociedad ecuatoriana, un consenso nacional que va orientado ¿a qué? A cambiar el país del rumbo que tenemos. Y que todos los gobiernos, todos, que es imposible aquí, todos los gobiernos apunten en esa dirección.
todos los estamentos políticos digan, ok, vamos por el país, no por los intereses partidistas, vamos por el país. Y eso es lo que se necesita al momento para poder salir del estancamiento donde estamos. Hay que cambiar las condiciones del pueblo ecuatoriano, mejorar educación, mejorar salud. Hacia allá va el tema. Ese es el éxito de estas condiciones. El seguir utilizando fuerzas de seguridad, ok, cooperación, lo que se pide que también vengan las bases militares, etcétera. Eso es una parte pequeña del componente. La parte más grande del componente está lo que están haciendo las organizaciones delictivas, sembrar terror en la sociedad. Pero el terror se da en la sociedad porque el Estado ha perdido espacio territorial y necesitamos retomar ese espacio territorial. Y ese espacio territorial no se hace solo con presencia militar o policial, se hace con otro tipo de actividades. Por eso es que mi recomendación fundamental al presidente de la República es que en forma permanente active el COSEPE, que ese organismo debería estar funcionando las 24 horas del día, señores. Estamos en crisis, estamos en guerra, no sé cómo más decirles, pero eso es lo que se tiene que hacer. Ese organismo tiene que estar operando las 24 horas del día, para que todas las decisiones que se tomen a nivel de COSEPE, pues todas las decisiones, la coordinación pueda comenzar a articular y ver quién cumple y quién no cumple, porque se dan disposiciones y aquí nadie cumple. Ese es el problema central. Queremos agradecerle a usted, coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército y experto en materia de seguridad, por haber estado con nosotros. Primera emisión. Recordándole a nuestra audiencia a nombre de ATM en Guayaquil, la revisión técnica vehicular en este mes de febrero. Su placa termina en número 1. Número 1, placa vehicular, placa de la moto. Cumpla con la revisión técnica. El tiempo que resta, atención, aprovéchelo, aprovéchelo. Estamos para servirlos en la avenida Narcisa de Jesús, en la vía Daule, en la avenida 25 de Julio, en Guayaquil. ATM tiene a vuestra disposición 3 centros de revisión técnica vehicular, porque lo bueno pasa. Pasa la revisión técnica en ATM, con autorización número 1435 CNE, Elecciones Generales 2025. Cumpla con la revisión técnica vehicular en Guayaquil. En ATM lo bueno pasa. Audio, coronel, si nos está receptando usted, no tenemos receptividad de su parte. Con tranquilidad. No le escuchamos, son las vamos 8 de la mañana con 38 minutos. Ahí está. Debe estar muteado el audio del generador. Ahora Ahí sí, bueno, ahí sí. ok, perdón. Muy buenos días con todos los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por su gentil invitación. Para algunos patriotas y para algunos conceptos pareciese que observan que quiere un poco desde cierto estamento ningunear, un tanto no valorar las grandes acciones que nuestras Fuerzas Armadas han hecho a través de la historia, las que pueden hacer ahora, y traer pues fuerzas extranjeras para que combatan por nuestros soldados o por nosotros sería una circunstancia, pero más allá de aquello, yo creo que siempre ha habido esa colaboración internacional. Yo he observado a través de los años aquello. ¿Qué mismo significa esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué concepto tiene usted? Y también el día de ayer nuestras Fuerzas Armadas emitieron un comunicado muy importante. Gracias, Lucho, por la pregunta. Un buen día para ti. Con relación al tema, primero es necesario manifestar que es importante este nivel de cooperación internacional en virtud de que las instituciones están siendo desbordadas al momento por el crimen organizado. Pero no es justificable bajo ningún concepto, y esto puede crear o generar ciertos malestares internos, tanto en el ejército como en la policía. El decirles que van a venirles dando a hacer su trabajo, no creo que sea una buena estrategia. ¿A qué va
orientado esta cooperación internacional de fuerzas militares que está hablando el presidente de la República? Primero hay que decir también, no hay una buena comunicación por parte del gobierno en el sentido de explicar detalladamente cuáles son los objetivos, los alcances de esta cooperación. No se ha dicho esa situación. Y esto genera que se dé en el contexto nacional diferentes interpretaciones. Se cree que estas fuerzas especiales, entre comillas, van a ingresar a territorio ecuatoriano a combatir el crimen organizado, a realizar allanamientos, a realizar persecuciones, a conformar parte de los equipos de estos sistemas de seguridad. No es así. Esas fuerzas especiales no van a actuar en territorio. Lo que harían, y trato de interpretar el criterio del presidente de la República, es tres cosas fundamentales, tal vez cuatro. La primera es dar un apoyo para la creación de los sistemas de inteligencia multidominio interagencial. Es algo que se necesita y que con el correísmo se desbarató el sistema de inteligencia y no se ha mejorado esa condición. Por lo tanto, pues es necesario integrar sistemas de inteligencia multidominio interagencial que permitan fusionar los elementos nacionales y también los internacionales para que el presidente de la República tenga los suficientes argumentos y la suficiente cantidad de información para tomar decisiones. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, a mi criterio, es el utilizar a estas fuerzas como grupos que pueden proporcionar una seguridad en los puertos por donde sale la mayor cantidad de droga y que es un punto vulnerable que tiene el Estado ecuatoriano. Eso tendría dos ventajas. La una, que serían ya directamente copartícipes con el Estado ecuatoriano de que no salga droga hacia los países a nivel global. Y estas fuerzas internacionales pues cooperarían directamente en eso, evitando que lleguen cargamentos de droga a sus mismos países de destino. Y el otro punto es que, con relación a este mismo, es que los diferentes grupos de terrorismo urbano catalogados por el presidente de la República o megabandas o bandas, pues no tendrían la capacidad de reclutamiento tan fácil como lo tienen al momento, porque es gente completamente nueva, ajena al sector, no tienen un contacto directo con ellos y se les hace mucho más difícil el poder, pues, realizar un reclutamiento para continuar con sus actividades ilegales. El tercer elemento que veo que es importante es la cooperación en lo que es tecnología, equipamiento avanzado, capacitaciones especializadas, intercambio de información estratégica, pero sobre todo la interdicción marítima, interdicción fluvial e interdicción aérea. Son componentes que no disponemos de la información necesaria para que se puedan realizar esas capturas por parte del ejército ecuatoriano. Una fuerza para interdicción marítima colocada fuera de las 10 millas marítimas en mar internacional sería una ayuda formidable para la Fuerza Naval Ecuatoriana. Y de igual manera, desde ese mismo sector, información satelital e información radárica con relación a los desplazamientos y las trazas que vienen de avionetas que comienzan a ingresar todos los días en el litoral ecuatoriano, sería importante para la interdicción aérea que puede hacer la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Pero esos componentes son solo en el área de fortalecimiento de la capacidad operativa de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hay otro componente que, me imagino yo, se va a dar porque en las naciones o los países, cuando Colombia pidió en el Plan Colombia y la cooperación internacional se dio, pues los países exigieron que también se haga una capacitación a los operadores de justicia, donde jueces y fiscales eran entrenados para el combate contra el crimen organizado. Esto me parece que es importante porque ahí tenemos una debilidad tremenda en esta justicia ecuatoriana, que es una justicia que verdaderamente nos asombra. No sabemos si están a favor del crimen organizado o a favor de los ciudadanos. El tercer elemento es que
podemos contar también con apoyo internacional para el manejo de los centros carcelarios, que son verdaderamente los centros de gravedad del sistema delictivo. Creo que esta capacitación o este apoyo internacional también se puede dar para lo que es el seguimiento y monitoreo de capitales. En definitiva, son varias aristas, pero lo que no es correcto es lo que se está pensando, que fuerzas militares de otro país van a entrar a hacer el trabajo de las fuerzas militares ecuatorianas o policiales. Eso no es lo correcto. Creo que va orientado en otro campo. Coronel, nosotros en el Comité Político de Noticias de esta estación discutíamos hace 3 días la entrevista para lograrla, tenerla con usted. Y en ese sentido, usted que ha tenido el control en su tiempo cuando era funcionario de control allí en nuestras sagradas Fuerzas Armadas, las cosas eran distintas. Las cosas andaban por otro camino. Nuestras Fuerzas Armadas realmente tenían el control y había una información efectiva de lo que se tenía que hacer y no hacer. En ese sentido, yo creo que si restauramos eso, no con aventureros, no con personas que conozcan de esta situación. El problema es que creen que, y este gobierno lo cree así, yo tengo que decirlo con toda verticalidad, creen que el amiguito es el que funciona. Yo creo que aquí tiene que haber gente experimentada, no le estoy lanzando a usted tantos beneficios, pero usted los tiene, y en ese sentido yo creo que el tema va por otros lados. Sí hay un resentimiento al interior de las Fuerzas Armadas. Yo creo que el comunicado de ayer es una especie de decir, señores, sí, tanto a la izquierda como a la derecha, dicen ellos, hay que estar controlando todo esto. No se refiere a posición política, sino a los que están al lado de nosotros. Creo que no hay el servicio de inteligencia realmente que funcione. En los campos, por ejemplo, están allanando casas de propiedades donde la gente, mandado por los delincuentes, lógicamente, y no es que digo que las Fuerzas Armadas estén con los delincuentes, sino que el dateo se lo dan equivocado porque no hay un servicio de inteligencia previo. Por ejemplo, si hay una ganadería, hay una gran lechería, hay una gran piladora donde realmente hay bienes, de una u otra manera, pues tiene que haber guardias y tiene que haber controles. No, van a atacar eso y no atacan a los asaltantes que siguen matando y todo esto aquí. Mientras los asaltantes cogen sus armas, las tienen escondidas y solamente la usan para, entre comillas, para el trabajo de ellos, que es delincuencial. Frente a eso, yo creo que la experiencia es fundamental, coronel Mario Pazmiño. Es correcto, comparto con usted, Lucho, el tema de que este país no se puede manejar en base a cuotas políticas, a los amigos de infancia u otras personas que no tienen la menor idea de cómo funciona el sistema, recién van a aprender. Y el país no necesita que vayan a aprender, necesita que vayan a ejecutar acciones. Por eso es que el país se transforma rápidamente en un país reactivo, donde el crimen organizado es el que marca la pauta de lo que se tiene que hacer en el país. Y las fuerzas militares o policiales y el gobierno reaccionan ante esta situación. Y eso claramente pues nos permite entrever que no tienen la menor idea de cómo manejar el sistema de inteligencia, porque el sistema de inteligencia es prospectivo, se adelanta. Le dice al presidente de la República, esto va a pasar, aquí hay que poner ciertas acciones, aquí hay que hacer este tipo de estrategias. Eso es lo que le dice un sistema de inteligencia profesional. Y esto pues indudablemente que desgasta y causa malestar en las Fuerzas Armadas porque están viendo que las operaciones que se están ejecutando, que se vienen ejecutando desde mucho tiempo atrás, pues no están generando los resultados del caso. Y no generan porque los sistemas de inteligencia a nivel nacional no tienen ni idea de por dónde está la pelotita, en otras palabras. Pero lo grave del tema es que el día de ayer existieron 2 eventos que no se han promocionado mucho. Están medios tapiñados. El uno es los cambios que van a darse de esta semana a la próxima dentro de Fuerzas Armadas. Parece que van a salir algunos generales de las Fuerzas Armadas y de lo que se conoció el día de ayer en la noche, también parece que esta reestructuración se va a dar en la Policía Nacional, donde se habla ya de 10 generales
que posiblemente van a salir de la institución y van a ser pues reemplazados por otro personal. Esto quiere decir que a puertas de un proceso electoral se están haciendo estas modificaciones, este tipo de, de cambios. eh, Parece, de lo que entiendo yo, por la información que existe, hubo un intercambio de criterios de los cuales la cúpula policial no estuvo muy de acuerdo con el ministro del Interior. Gravísimo el tema, porque eso quiere decir que hay fraccionamientos al interior de las instituciones que no contribuyen en nada, señor presidente, no contribuyen en nada al conflicto armado interno, más bien debilitan la estabilidad de las instituciones y los liderazgos que tienen que manejarse para poder combatir a estas estructuras delictivas. 31 minutos, oyentes amables, celebramos permanentemente, y decía nuestro director, la asertiva decisión de consultarle, de pedirle, coronel Mario Pazmiño, con su experiencia, ex jefe de inteligencia del ejército. Le acabo de escuchar puntual y claro, sin necesidad de mencionarlo usted, pero hay un dictamen constitucional, el 9-23 TI/24, sobre el tema puntual, acuerdos de cooperación Ecuador, Estados Unidos, coronel Mario Pazmiño, que refresca, no sé si de pronto los actores de la sociedad, no todos deben de estar concentrados. Dice dos cosas puntuales. Dictaminar que el acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas no se encuentra incurso en el presupuesto del artículo 419 de la Constitución, por lo que para su ratificación no requiere aprobación legislativa. Segundo, ordenar que el acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América relativo a operaciones contra estas actividades ilícitas se devuelva al presidente de la República para que continúe con el trámite correspondiente. Enero del año 2024, estaba escuchándolo detenidamente. ¿Qué es lo que nos pasa en la sociedad ecuatoriana? ¿Queremos o no esclarecer las cosas? Y decía el abogado Almeida con tanta razón, la experiencia. Tenemos hombres y mujeres con tanta capacidad inobservados que nos puedan dar la ayuda que necesitamos como país, como sociedad. Coronel Mario Pazmiño. Los acuerdos están ya firmados desde mucho tiempo atrás y esos tipos de acuerdos lo que están es determinando ciertos niveles de cooperación que tienen que darse entre los países. Esto es sumamente importante y vital porque el país no tiene ni las capacidades ni los recursos para hacer frente a estas amenazas transnacionales. Pero recalco nuevamente sobre el tema que estamos discutiendo, conversando. Es necesario que exista una depuración de el gabinete del presidente de la República, porque estamos viendo que gran parte de ese gabinete no tiene la capacidad, no tiene el nivel de conocimiento sobre ciertos aspectos que son importantes para este conflicto armado interno y para la seguridad del país. Por lo tanto, sí es necesario que el presidente de la República recapacite. La conducción, como había dicho yo, del país no se asienta en las amistades ni tampoco en las cuotas políticas o favores políticos. Se asienta en la parte técnica, en la parte de especialización. Ahí es lo que se necesita, que esos ecuatorianos que se formaron en este país, pues vengan a contribuir directamente con la solución a los problemas que tenemos. Yo no creo que sean cuotas políticas, yo creo que serían cuotas de parceros, como dice cierta gente, ¿no? Amistades, porque bueno, tú eres mi amigo, o eres mi pana y ya está ahí, tú eres mi edad, y yo, por ejemplo, pondero a usted y conozco su amplio conocimiento en esto de sostener al Estado ecuatoriano, ¿no?
Mario Pazmiño, el coronel Richard Coronel, que en un momento determinado también lo sacaron y que estuvo peleando allí en el CENEPA como jefe de inteligencia en algún momento, después de usted, lógicamente, usted el más experimentado de todos y el más antiguo en términos generales, pero más allá de aquello, yo creo que esto es en serio, ¿no? Usted lo está haciendo en serio, pero no se puede jugar con esto, porque en un momento determinado quedamos como tontos los ecuatorianos y estamos quedando como tontos, cuando el problema no solamente es el narcotráfico, eso es una cuestión, para mí una cuestión más puntual. El problema es los secuestros, el problema es al interno que está viendo este tipo de cosas de las extorsiones, que es lo que más le molesta a la gente, ¿no? Es correcto, ¿no? Hay un incremento sostenido de lo que han sido los secuestros de express, los secuestros de oportunidad, lo que son las extorsiones. Gran parte de las diferentes empresas nacionales, casi yo diría en su totalidad, si no estoy mal, un 90-95% de las empresas nacionales han sido ya vacunadas o están siendo extorsionadas. Las alta dirigencia de estas organizaciones de- eh, o empresas que están siendo afectadas no lo ponen o no lo sacan a la luz pública para evitar mayor escándalo sobre esta situación, pero es una realidad. Yo lo digo porque tengo contacto con gente en Guayaquil, en diferentes partes del país, en donde pues la mayoría de ellos siempre la consulta es por las extorsiones que están siendo permanentemente afectadas. Pero hay otra cosa que tampoco se le dice al país. Es cómo ha ido creciendo dos aspectos que me parecen preocupantes. El primero es el reclutamiento de menores. Nuestro país está poniendo la cabeza en Latinoamérica en el reclutamiento de menores, de chicos de 10 a 12 años, para utilizarlos en diferentes actividades delictivas. Una de ellas puede ser esta que estamos hablando en este momento, las vacunas, las extorsiones, pero la más grave, para utilizarlos de gatilleros. Esa es la una. El otro problema que veo que está en curso es el tema del fortalecimiento de estas organizaciones y el posicionamiento que han tomado, especialmente en ciertas áreas donde la explotación de la minería ilegal ha tomado otros rumbos. Por ejemplo, la presencia en ese triángulo de los límites provinciales de Sucumbíos, Napo y Orellana es algo que debería preocuparle al Estado ecuatoriano. Ahí ya no solo existen bandas, megabandas o microcarteles nacionales operando ahí para controlar esa parte, sino ya hay presencia de actores internacionales como Comando Bermelo a través de los comandos de la frontera, Ejército de Liberación Nacional más arribita en Buenos Aires, presencia del Tren de Aragua en el sector de Ponce Enríquez, por citar, o sea, esto se está comenzando a desbaratar internamente y estamos llegando a lo que ese semanario inglés de Economist manifestó hace algún tiempo atrás y que todos protestamos, incluido quien me está hablando. El país va camino rápidamente a lo que es un narcoestado y a lo que es un estado fallido. Hacia allá estamos caminando porque las acciones que se tienen que tomar no se están tomando porque las diferentes tipos de estrategias no están siendo aplicadas y esto pues le da una ventaja estratégica formidable al crimen organizado. Sí, para usted y yo y los que estamos aquí, que somos ciudadanos patriotas, eh, nos ruboriza la palabra narcoestado. No quisiéramos que nunca lleguemos allá. Un estado fallido es previo a eso y es todo inclusive, pero me refiero al todo de la comparación. Y en ese sentido yo creo, coronel, que hay que actuar ya más fuertemente, ¿no? Definitivamente, porque esto no puede ser de aventuras en aventuras y aventuras en aventuras,
cuando a nosotros sí nos importa la patria, ¿no? A usted que es un héroe de la patria, a muchísimos caballeros del silencio que están pues atrás de toda esta cuestión para poder enrumbar a la patria querida, definitivamente nos duele mucho, ¿no? Y en ese sentido, usted le podría aconsejar al gobierno que haga? Porque para ver si le llega esa nota al presidente de la República. Yo creo que la estrategia que se está aplicando es una estrategia errónea. Seguimos pensando que el tema de los toques de queda, los estados de excepción, son la solución a un problema. Y no son la solución, más bien complican el escenario. Si sabemos que existen santuarios 187 a nivel nacional, pues entonces hagamos presencia disuasiva permanente en esos santuarios con la fuerza pública y nos quedemos en esos santuarios para evitar que estas organizaciones puedan seguir haciendo de las suyas en esos lugares. Segundo, tenemos la capacidad operativa para poder duplicar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es solo cuestión del presidente de la República que llame a la movilización en un conflicto armado, se llama a la movilización de las fuerzas de reserva, tanto del ejército como la policía. 35% aproximadamente de las fuerzas militares, de las fuerzas de seguridad, son administrativos o están en varias pegas que se llaman. Con esta fuerza de reservistas, reemplazaríamos esa cantidad de gente en los cuarteles para que se mantenga la parte administrativa y logística. Y por el otro lado, todo ese personal saldría a operar directamente, fortaleciendo las capacidades de operaciones que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tercer elemento. Creo que es vital e importante lo que están haciendo al momento. Ir a territorio a ver la realidad de un país. Y desde esa realidad comenzar a generar políticas públicas que cambien el escenario nacional. La mejor forma de combatir al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia organizada, es con proyectos, programas sociales. Sociales, señores. Eso es lo que se tiene que hacer. Me dirán, sí, pero eso es a largo plazo. Claro que es a largo plazo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se ha demorado el crimen organizado en penetrarnos? 4 décadas. Y necesitaríamos 4 a 5 décadas para que esto se pueda revertir. Pero para eso necesitamos que exista una comunión de ideales entre toda la sociedad ecuatoriana. Un consenso nacional. Un consenso nacional que va orientado ¿a qué? A cambiar el país del rumbo que tenemos. Y que todos los gobiernos, todos, que es imposible aquí, todos los gobiernos apunten en esa dirección. Todos los estamentos políticos digan, ok, vamos por el país, no por los intereses partidistas, vamos por el país. Y eso es lo que se necesita al momento para poder salir del estancamiento donde estamos. Hay que cambiar las condiciones del pueblo ecuatoriano, mejorar educación, mejorar salud. Hacia allá va el tema. Ese es el éxito de estas condiciones. El seguir utilizando fuerzas de seguridad, ok, cooperación, lo que se pide que también vengan las bases militares, etc. Eso es una parte pequeña del componente. La parte más grande del componente está lo que están haciendo las organizaciones delictivas, sembrar terror en la sociedad, pero el terror se da en la sociedad porque el Estado ha perdido espacio territorial y necesitamos retomar ese espacio territorial. Y ese espacio territorial no se hace solo con presencia militar o policial, se hace con otro tipo de actividades. Por eso es que mi recomendación fundamental al presidente de la República es que en forma permanente active el COSEPE, que ese organismo debería estar funcionando las 24 horas del día, señores. Estamos en crisis, estamos en guerra, no sé cómo más decirles, pero eso es lo que se tiene que hacer. Ese organismo tiene que estar operando las 24 horas del día, para que todas las decisiones que se tomen a nivel de COSEPE, pues todas las decisiones, la coordinación pueda comenzar a articular y ver quién cumple y quién no cumple, porque se dan disposiciones y aquí nadie cumple. Ese es el problema central.
Queremos agradecerle a usted, coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército y experto en materia de seguridad por haber estado. Audio, coronel, si nos está receptando usted, no tenemos receptividad de su parte. Con No le tranquilidad. escuchamos, son las vamos 8 de la mañana con 38 minutos. Ahí está. Debe estar muteado el audio del generador. días. Ahora Ahí, sí, bueno. ahí sí. Ok, perdón. Muy buenos días con todos los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por su gentil invitación. Para algunos patriotas y para algunos conceptos pareciese que observan que quiere un poco desde cierto estamento ningunear, un tanto no valorar las grandes acciones que nuestras Fuerzas Armadas han hecho a través de la historia, las que pueden hacer ahora y traer pues fuerzas extranjeras para que combatan por nuestros soldados o por nosotros sería una circunstancia, pero más allá de aquello, yo creo que siempre ha habido esa colaboración internacional. Yo he observado a través de los años aquello. ¿Qué mismo significa esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué concepto tiene usted? Y también el día de ayer nuestras Fuerzas Armadas emitieron un comunicado muy importante. Gracias, Lucho, por la pregunta. Un buen día para ti. Con relación al tema, primero es necesario manifestar que es importante este nivel de cooperación internacional en virtud de que las instituciones están siendo desbordadas al momento por el crimen organizado. Pero no es justificable bajo ningún concepto y esto puede crear o generar ciertos malestares internos, tanto en el ejército como en la policía. El decirles que van a venirles dando a hacer su trabajo no creo que sea una buena estrategia. ¿A qué va orientado esta cooperación internacional de fuerzas militares que está hablando el presidente de la República? Primero hay que decir también, no hay una buena comunicación por parte del gobierno en el sentido de explicar detalladamente cuáles son los objetivos, los alcances de esta cooperación. No se ha dicho esa situación. Y esto genera que se dé en el contexto nacional diferentes interpretaciones. Se cree que estas fuerzas especiales, entre comillas, van a ingresar a territorio ecuatoriano a combatir el crimen organizado, a realizar allanamientos, a realizar persecuciones, a conformar parte de los equipos de estos sistemas de seguridad. No es así. Esas fuerzas especiales no van a actuar en territorio. Lo que harían, y trato de interpretar el criterio del presidente de la República, es tres cosas fundamentales, tal vez cuatro. La primera es dar un apoyo para la creación de los sistemas de inteligencia multidominio interagencial. Es algo que se necesita y que con el correísmo se desbarató el sistema de inteligencia y no se ha mejorado esa condición. Por lo tanto, pues es necesario integrar sistemas de inteligencia multidominio interagencial que permitan fusionar los elementos nacionales y también los internacionales para que el presidente de la República tenga los suficientes argumentos y la suficiente cantidad de información para tomar decisiones. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, a mi criterio, es el utilizar a estas fuerzas como grupos que pueden proporcionar una seguridad en los puertos por donde sale la mayor cantidad de droga y que es un punto vulnerable que tiene el Estado ecuatoriano. Eso tendría dos ventajas. La una, que serían ya directamente copartícipes con el Estado ecuatoriano de que no salga droga hacia los países a nivel global y estas fuerzas internacionales pues cooperarían directamente en eso, evitando que lleguen cargamentos de droga a sus mismos países de destino. Y el otro punto es que, con relación a este mismo, es que los diferentes grupos de
terrorismo urbano, catalogados por el presidente de la República, o megabandas o bandas, pues no tendrían la capacidad de reclutamiento tan fácil como lo tienen al momento, porque es gente completamente nueva, ajena al sector, no tienen un contacto directo con ellos y se les hace mucho más difícil el poder, pues, realizar un reclutamiento para continuar con sus actividades ilegales. El tercer elemento que veo que es importante es la cooperación en lo que es tecnología, equipamiento avanzado, capacitaciones especializadas, intercambio de información estratégica, pero sobre todo la interdicción marítima, interdicción fluvial e interdicción aérea. Son componentes que no disponemos de la información necesaria para que se puedan realizar esas capturas por parte del ejército ecuatoriano. Una fuerza para interdicción marítima colocada fuera de las 10 millas marítimas en mar internacional sería una ayuda formidable para la Fuerza Naval Ecuatoriana. Y de igual manera, desde ese mismo sector, información satelital e información radárica con relación a los desplazamientos y las trazas que vienen de avionetas que comienzan a ingresar todos los días en el litoral ecuatoriano, sería importante para la interdicción aérea que puede hacer la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Pero esos componentes son solo en el área de fortalecimiento de la capacidad operativa de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hay otro componente que, me imagino yo, se va a dar porque las naciones o los países, cuando Colombia pidió en el Plan Colombia y la cooperación internacional se dio, pues los países exigieron que también se haga una capacitación a los operadores de justicia, donde jueces y fiscales eran entrenados para el combate contra el crimen organizado. Esto me parece que es importante porque ahí tenemos una debilidad tremenda en esta justicia ecuatoriana, que es una justicia que verdaderamente nos asombra. No sabemos si están a favor del crimen organizado o a favor de los ciudadanos. El tercer elemento es que podemos contar también con apoyo internacional para el manejo de los centros carcelarios, que son verdaderamente los centros de gravedad del sistema delictivo. Creo que esta capacitación o este apoyo internacional también se puede dar para lo que es el seguimiento y monitoreo de capitales. En definitiva, son varias aristas, pero lo que no es correcto es lo que se está pensando, que fuerzas militares de otro país van a entrar a hacer el trabajo de las fuerzas militares ecuatorianas o policiales. Eso no es lo correcto. Creo que va orientado en otro campo. Coronel, nosotros en el Comité Político de Noticias de esta estación discutíamos hace 3 días la entrevista para tenerla con usted. Y en ese sentido, usted que ha tenido el control en su tiempo cuando era funcionario de control allí en nuestras sagradas Fuerzas Armadas, las cosas eran distintas. Las cosas andaban por otro camino. Nuestras Fuerzas Armadas realmente tenían el control y había una información efectiva de lo que se tenía que hacer y no hacer. En ese sentido, yo creo que si restauramos eso, no con aventureros, sino con personas que conozcan de esta situación. El problema es que creen que, y este gobierno lo cree así, yo tengo que decirlo con toda verticalidad, creen que el amiguito es el que funciona. Yo creo que aquí tiene que haber gente experimentada, no le estoy lanzando a usted tantos beneficios, pero usted los tiene, y en ese sentido yo creo que el tema va por otros lados. Sí hay un resentimiento al interior de las Fuerzas Armadas. Yo creo que el comunicado de ayer es una especie de decir, señores, sí, tanto a la izquierda como a la derecha, dicen ellos, hay que estar controlando todo esto. No se refiere a posición política, sino a los que están al lado de nosotros. Creo que no hay el servicio de inteligencia realmente que funcione. En los campos, por ejemplo, están allanando casas de propiedades donde la gente, mandado por los delincuentes, lógicamente, y no es que digo que las Fuerzas Armadas estén con los delincuentes, sino que el dateo se lo dan equivocado porque no hay un servicio
de inteligencia previo. Por ejemplo, si hay una ganadería, hay una gran lechería, hay una gran piladora donde realmente hay bienes, de una u otra manera, pues tiene que haber guardias y tiene que haber controles. No, van a atacar eso y no atacan a los asaltantes que siguen matando y todo esto aquí. Mientras los asaltantes cogen sus armas, las tienen escondidas y solamente la usan para, entre comillas, para el trabajo de ellos, que es delincuencial. Frente a eso, yo creo que la experiencia es fundamental, coronel Mario Pazmiño. Es correcto, comparto con usted, Lucho, el tema de que este país no se puede manejar en base a cuotas políticas, a los amigos de infancia u otras personas que no tienen la menor idea de cómo funciona el sistema, recién van a aprender. Y el país no necesita que vayan a aprender, necesita que vayan a ejecutar acciones. Por eso es que el país se transforma rápidamente en un país reactivo, donde el crimen organizado es el que marca la pauta de lo que se tiene que hacer en el país. Y las fuerzas militares o policiales y el gobierno reaccionan ante esta situación. Y eso claramente pues nos permite entrever que no tienen la menor idea de cómo manejar el sistema de inteligencia, porque el sistema de inteligencia es prospectivo, se adelanta. Le dice al presidente de la República, esto va a pasar, aquí hay que poner ciertas acciones, aquí hay que hacer este tipo de estrategias. Eso es lo que le dice un sistema de inteligencia profesional. Y esto pues indudablemente que desgasta y causa malestar en las Fuerzas Armadas porque están viendo que las operaciones que se están ejecutando, que se vienen ejecutando desde mucho tiempo atrás, pues no están generando los resultados del caso. Y no generan porque los sistemas de inteligencia a nivel nacional no tienen ni idea de por dónde está la pelotita, en otras palabras. Pero lo grave del tema es que el día de ayer existieron dos eventos que no se han promocionado mucho. Están medios tapiñados. El uno es los cambios que van a darse de esta semana a la próxima dentro de Fuerzas Armadas. Parece que van a salir algunos generales de las Fuerzas Armadas y de lo que se conoció el día de ayer en la noche, también parece que esta reestructuración se va a dar en la Policía Nacional, donde se habla ya de 10 generales que posiblemente van a salir de la institución y van a ser pues reemplazados por otro personal. Esto quiere decir que a portas de un proceso electoral se están haciendo estas modificaciones, este tipo de, de cambios. Eh, Parece, de lo que entiendo yo, por la información que existe, hubo un intercambio de criterios de los cuales la cúpula policial no estuvo muy de acuerdo con el ministro del Interior. Gravísimo el tema, porque eso quiere decir que hay fraccionamientos al interior de las instituciones que no contribuyen en nada, señor presidente, no contribuyen en nada al conflicto armado interno, más bien debilitan la estabilidad de las instituciones y los liderazgos que tienen que manejarse para poder combatir a estas estructuras delictivas. 31 minutos, oyentes amables, celebramos permanentemente, y decía nuestro director, la asertiva decisión de consultarle, de pedirle, coronel Mario Pazmiño, con su experiencia, ex jefe de inteligencia del Ejército. Le acabo de escuchar puntual y claro, sin necesidad de mencionarlo usted, pero hay un dictamen constitucional, el 9-23 TI/24, sobre el tema puntual, acuerdos de cooperación Ecuador, Estados Unidos, coronel Mario Pazmiño, que refresca, no sé si de pronto los actores de la sociedad, no todos deben de estar concentrados. Dice dos cosas puntuales. Dictaminar que el acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas no se encuentra incurso en el presupuesto del artículo 419 de la Constitución, por lo que para su ratificación no requiere aprobación legislativa. Segundo, ordenar que el acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América relativo a operaciones contra estas actividades ilícitas se devuelva al presidente de la República para que continúe con el trámite correspondiente. Enero del año 2024
estaba escuchándolo detenidamente, ¿qué es lo que nos pasa en la sociedad ecuatoriana? ¿Queremos o no esclarecer las cosas? Y decía el abogado Almeida con tanta razón la experiencia, tenemos hombres y mujeres con tanta capacidad inobservados que nos puedan dar la ayuda que necesitamos como país, como sociedad. Coronel Mario Pazmiño. Los acuerdos están ya firmados desde mucho tiempo atrás. Y esos tipos de acuerdos lo que están es determinando ciertos niveles de cooperación que tienen que darse entre los países. Esto es sumamente importante y vital porque el país no tiene ni las capacidades ni los recursos para hacer frente a estas amenazas transnacionales. Pero recalco nuevamente sobre el tema que estamos discutiendo, conversando. Es necesario que exista una depuración de el gabinete del presidente de la República, porque estamos viendo que gran parte de ese gabinete no tiene la capacidad, no tiene el nivel de conocimiento sobre ciertos aspectos que son importantes para este conflicto armado interno y para la seguridad del país. Por lo tanto, sí es necesario que el presidente de la República recapacite. La conducción, como había dicho yo, del país no se asienta en las amistades ni tampoco en las cuotas políticas o favores políticos. Se asienta en la parte técnica, en la parte de especialización. Ahí es lo que se necesita, que esos ecuatorianos que se formaron en este país, pues vengan a contribuir directamente con la solución a los problemas que tenemos. Yo no creo que sean cuotas políticas, yo creo que serían cuotas de parceros, como dice cierta gente, ¿no? Amistades, porque bueno, tú eres mi amigo, o eres mi pana y ya está ahí, tú eres mi edad, y yo, por ejemplo, pondero a usted y conozco su amplio conocimiento en esto de sostener al Estado ecuatoriano, ¿no? Mario Pazmiño, el coronel Richard Coronel, que en un momento determinado también lo sacaron y que estuvo peleando allí en el CENEPA como jefe de inteligencia en algún momento, después de usted, lógicamente, usted el más experimentado de todos y el más antiguo en términos generales, pero más allá de aquello, yo creo que esto es en serio, ¿no? Usted lo está haciendo en serio, pero no se puede jugar con esto, porque en un momento determinado quedamos como tontos los ecuatorianos y estamos quedando como tontos, cuando el problema no solamente es el narcotráfico, eso es una cuestión, para mí una cuestión más puntual. El problema es los secuestros, el problema es al interno que está viendo este tipo de cosas de las extorsiones, que es lo que más le molesta a la gente, ¿no? Es correcto, ¿no? Hay un incremento sostenido de lo que han sido los secuestros de express, los secuestros de oportunidad, lo que son las extorsiones. Gran parte de las diferentes empresas nacionales, casi yo diría en su totalidad, si no estoy mal, un 90-95% de las empresas nacionales han sido ya vacunadas o están siendo extorsionadas. Las alta dirigencia de estas organizaciones de, eh, o empresas que están siendo afectadas no lo ponen o no lo sacan a la luz pública para evitar mayor escándalo sobre esta situación, pero es una realidad. Yo lo digo porque tengo contacto con gente en Guayaquil, en diferentes partes del país, en donde pues la mayoría de ellos siempre la consulta es por las extorsiones que están siendo permanentemente afectadas. Pero hay otra cosa que tampoco se le dice al país. Es cómo ha ido creciendo dos aspectos que me parecen preocupantes. El primero es el reclutamiento de menores. Nuestro país está poniendo la cabeza en Latinoamérica en el reclutamiento de menores, de chicos de 10 a 12 años, para utilizarlos en diferentes actividades delictivas. Una de ellas puede ser esta que estamos hablando en este momento, las vacunas, las extorsiones, pero la más grave, para utilizarlos de gatilleros. Esa es la una. El otro problema que veo que está en curso es el tema del fortalecimiento de estas organizaciones y el posicionamiento que han tomado, especialmente en ciertas áreas donde la explotación de la minería ilegal
ha tomado otros rumbos. Por ejemplo, la presencia en ese triángulo de los límites provinciales de Sucumbíos, Napo y Orellana es algo que debería preocuparle al Estado ecuatoriano. Ahí ya no solo existen bandas, megabandas o microcarteles nacionales operando ahí para controlar esa parte, sino ya hay presencia de actores internacionales como Comando Bermelo a través de los comandos de la frontera, Ejército de Liberación Nacional más arribita en Buenos Aires, presencia del Tren de Aragua en el sector de Ponce Enríquez, por citar, o sea, esto se está comenzando a desbaratar internamente y estamos llegando a lo que ese semanario inglés de Economist manifestó hace algún tiempo atrás y que todos protestamos, incluido quien me está hablando. El país va camino rápidamente a lo que es un narcoestado y a lo que es un estado fallido. Hacia allá estamos caminando porque las acciones que se tienen que tomar no se están tomando porque las diferentes tipos de estrategias no están siendo aplicadas y esto pues le da una ventaja estratégica formidable al crimen organizado. Sí, para usted y yo y los que estamos aquí, que somos ciudadanos patriotas, eh, nos ruboriza la palabra narcoestado. No quisiéramos que nunca lleguemos allá. Un estado fallido es previo a eso y es todo inclusive, pero me refiero al todo de la comparación. Y en ese sentido yo creo, coronel, que hay que actuar ya más fuertemente, ¿no? Definitivamente, porque esto no puede ser de aventuras en aventuras y aventuras en aventuras, cuando a nosotros sí nos importa la patria, ¿no? A usted que es un héroe de la patria, a muchísimos caballeros del silencio que están pues atrás de toda esta cuestión para poder enrumbar a la patria querida, definitivamente nos duele mucho, ¿no? Y en ese sentido, usted le podría aconsejar al gobierno que haga? Porque para ver si le llega esa nota al presidente de la República. Yo creo que la estrategia que se está aplicando es una estrategia errónea. Seguimos pensando que el tema de los toques de queda, los estados de excepción, son la solución a un problema. Y no son la solución, más bien complican el escenario. Si sabemos que existen santuarios 187 a nivel nacional, pues entonces hagamos presencia disuasiva permanente en esos santuarios con la fuerza pública y nos quedemos en esos santuarios para evitar que estas organizaciones puedan seguir haciendo de las suyas en esos lugares. Segundo, tenemos la capacidad operativa para poder duplicar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es solo cuestión del presidente de la República que llame a la movilización en un conflicto armado, se llama a la movilización de las fuerzas de reserva, tanto del ejército como la policía. 35% aproximadamente de las fuerzas militares, de las fuerzas de seguridad, son administrativos o están en varias pegas que se llaman. Con esta fuerza de reservistas, reemplazaríamos esa cantidad de gente en los cuarteles para que se mantenga la parte administrativa y logística. Y por el otro lado, todo ese personal saldría a operar directamente, fortaleciendo las capacidades de operaciones que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tercer elemento. Creo que es vital e importante lo que están haciendo al momento. Ir a territorio a ver la realidad de un país. Y desde esa realidad comenzar a generar políticas públicas que cambien el escenario nacional. La mejor forma de combatir al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia organizada, es con proyectos, programas sociales. Sociales, señores. Eso es lo que se tiene que hacer. Me dirán, sí, pero eso es a largo plazo. Claro que es a largo plazo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se ha demorado el crimen organizado en penetrarnos? 4 décadas. Y necesitaríamos 4 a 5 décadas para que esto se pueda revertir. Pero para eso necesitamos que exista una comunión de ideales
entre toda la sociedad ecuatoriana, un consenso nacional que va orientado ¿a qué? A cambiar el país del rumbo que tenemos y que todos los gobiernos, todos, que es imposible aquí, todos los gobiernos apunten en esa dirección. Todos los estamentos políticos digan, ok, vamos por el país, no por los intereses partidistas, vamos por el país. Y eso es lo que se necesita al momento para poder salir del estancamiento donde estamos. Hay que cambiar las condiciones del pueblo ecuatoriano, mejorar educación, mejorar salud. Hacia allá va el tema. Ese es el éxito de estas condiciones. El seguir utilizando fuerzas de seguridad, ok, cooperación, lo que se pide que también vengan las bases militares, etc. Eso es una parte pequeña del componente. La parte más grande del componente está lo que están haciendo las organizaciones delictivas, sembrar terror en la sociedad. Pero el terror se da en la sociedad porque el Estado ha perdido espacio territorial y necesitamos retomar ese espacio territorial. Y ese espacio territorial no se hace solo con presencia militar o policial, se hace con otro tipo de actividades. Por eso es que mi recomendación fundamental al presidente de la República es que en forma permanente active el COSEPE, que ese organismo debería estar funcionando las 24 horas del día, señores. Estamos en crisis, estamos en guerra, no sé cómo más decirles, pero eso es lo que se tiene que hacer. Ese organismo tiene que estar operando las 24 horas del día, para que todas las decisiones que se tomen a nivel de COSEPE, pues todas las decisiones, la coordinación pueda comenzar a articular y ver quién cumple y quién no cumple, porque se dan disposiciones y aquí nadie cumple. Ese es el problema central. Queremos agradecerle a usted, coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército y experto en materia de seguridad, por haber